¿Cómo se adquiere una lengua nueva? ¿Qué pasa en nosotros, en nuestra cognición, en nuestros sentimientos, en nuestro ser social cuando estamos en proceso de adquirir una lengua nueva? ¿Qué diferencias hay entre aprender una lengua hablada y una lengua de señas? Y sobre todo, lo más relevante para nosotros cuando estamos en proceso de adquirir una lengua de señas, ¿de qué aprovecha conocer las respuestas que la ciencia da a las preguntas anteriores? ¿Puede ayudarnos el conocer esas respuestas en algo en el proceso de adquisición? Es decir, podemos acelerarlo, podemos mejorar el proceso de adquisición a partir de lo que la ciencia dice, de las respuestas que la ciencia da a tales preguntas. Si te interesan las respuestas a estas preguntas, bien sea porque estás aprendiendo una lengua de señas, bien sea porque enseñas una lengua de señas o porque sencillamente te interesan las respuestas que la ciencia da acerca de las grandes interrogantes del proceso de adquisición de una lengua nueva, pues quédate mirando el video. El primer gran concepto que nosotros debemos aprender cuando nos interesa el tema de la adquisición de una lengua nueva y en particular de la lengua de señas o de una lengua de señas, es la diferencia que existe entre adquisición y aprendizaje. Adquisición y aprendizaje son en la lengua cotidiana, en la lengua de cada día, prácticamente sinónimos, es decir, los intercambiamos de manera indiferentemente en cualquier contexto. Nosotros podemos decir, por ejemplo, adquirir una lengua o aprender una lengua o aprender a manejar bicicleta o adquirir la competencia de manejar bicicleta, etcétera. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría general del aprendizaje, una teoría psicológica que sustenta la manera en la que nosotros comprendemos y explicamos el funcionamiento cerebral con las lenguas, la manera en la que nosotros nos aproximamos a apropiarnos de una lengua nueva, se trata de conceptos complementarios, pero sumamente diferentes. Comprender la diferencia entre uno y otro es sumamente relevante, sobre todo cuando nosotros estamos en el proceso de apropiarnos de una lengua nueva. Digamos que queremos aprender la lengua de señas del país. Aprender o adquirir. Vamos a ver la diferencia. Para explicarla voy a utilizar una metáfora, es decir, voy a explicar la adquisición, el aprendizaje de las lenguas a través de la adquisición, el aprendizaje de algo mucho más sencillo, que es el aprender a nadar. Ustedes conocen con seguridad esas imágenes en las que un bebé es lanzado a una piscina y puede automáticamente, espontáneamente salir a flote. Esta experiencia, sin embargo, no es la experiencia que la mayor parte de nosotros tenemos en relación con el nadar. Es algo que ocurre más bien en muchas ocasiones cuando nosotros somos adolescentes o estamos empezando la escuela. ¿Cómo ocurre este proceso? Nosotros por lo general observamos lo que hacen los demás y luego recibimos instrucciones de parte de alguien que ya puede nadar. Esas instrucciones nos son dadas a través de ejemplos o a través de palabras. Se nos dice, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Por ejemplo, cuando estás dentro del agua, tienes que mover los brazos al mismo tiempo que las piernas. Tienes que tratar de mantener el cuerpo de manera horizontal en el agua, sacar la cabeza, etcétera. Estas reglas, estos principios que nos son presentados por alguien, son memorizados por nosotros, son aprendidos de manera consciente, los mantenemos en la memoria para en el momento en el que nosotros pasemos a la fase siguiente, que es la fase de práctica, sepamos cómo actuar. Estas reglas, estos principios que memorizamos conscientemente, constituyen lo que nosotros llamamos el aprendizaje. Con el aprendizaje podemos iniciar el proceso de práctica. Sin embargo, sabemos que, por experiencia lo sabemos, que el solo aprender no nos capacita para nadar. Únicamente cuando hemos practicado lo aprendido, cuando nuestro cuerpo ha tenido la oportunidad de experimentar en contexto real lo aprendido, ocurre paso a paso, de manera lenta y de manera involuntaria, porque es algo que nosotros no controlamos, sino que ocurre espontáneamente. Llega un momento en el que podemos mantenernos a flote, luego llega otro momento en el que podemos dar unas brazadas y avanzamos, y a pesar de que haya un retroceso, de que quizás nos hundamos un momento, etcétera, ya estamos en el proceso de dominar esa competencia. Es decir, nos encontramos ya en el proceso de adquisición. Entonces tenemos que el dominio de cualquier competencia, digamos, la competencia de nadar, necesita una fase de aprendizaje, que es una fase consciente, que es una fase de memorización, una fase de interiorización de principios lógicos, de principios que observamos, que podemos enumerar, etcétera.
y luego de una práctica podemos llegar, o nuestro cuerpo interioriza lo aprendido y adquiere. Se llama adquisición el momento en el que nosotros ya estamos en posesión de de esa competencia, ya podemos nadar. Basándonos en esto como una metáfora, podemos decir que en el caso de las lenguas ocurre algo bastante similar, si bien infinitamente más complejo. Nosotros en una fase consciente, en una fase previa en la que nos explican a alguien que conoce los principios, el vocabulario, las reglas gramaticales, la pronunciación, etcétera, de esa nueva lengua, es decir, nosotros aprendemos los principios. Luego, en un contexto real, practicamos un proceso de equivocarnos, de volver a corregirnos, de insistir, de olvidar y practicar, de atrevernos, etcétera. Llega el momento en el que poco a poco empezamos a entender y empezamos a producir enunciados correctos en la nueva lengua. Cuando esto ocurre, nosotros estamos ya entonces camino de la adquisición. Es importante la metáfora porque del mismo modo en el que el solo aprender las reglas de cómo se nada no nos lleva automáticamente a poder nadar, pues de esa manera el aproximarnos, el aprender, el memorizar la gramática, el vocabulario de la nueva lengua no nos lleva automáticamente a poder entender los enunciados de esa lengua y poder producir enunciados en esa lengua de manera que podamos interactuar con otros. Pasar del aprendizaje a la adquisición implica mucha práctica, implica contacto permanente con la situación, implica estar sumergido en la situación real, es decir, así como yo no puedo aprender a nadar, no puedo adquirir la competencia de nadar sin estar dentro del agua, yo tampoco puedo adquirir una lengua a pesar a despecho de todo lo que haya aprendido, si no estoy en contacto real con usuarios de esa lengua, es decir, si no estoy en contacto real sumergido en el contexto de uso de esa lengua. Esto creo que nos permite diferenciar entonces ya lo que significa el aprendizaje y lo que significa la adquisición en relación con una lengua. Si bien el aprendizaje es absolutamente necesario y relevante, no es una condición suficiente como para que nosotros adquiramos. Para adquirir luego de que ocurra el aprendizaje, tiene que ocurrir un proceso constante de práctica, de un proceso en el cual nosotros le demos la oportunidad a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a las neuronas que conforman todo el sistema nervioso, de apropiarse de esas reglas aprendidas y aplicarlas en situaciones comunicativas reales. Hay una serie muy importante de factores que influyen y que deben tomarse en cuenta para completar la manera en que nosotros percibimos y comprendemos la adquisición y el aprendizaje de nuevas lenguas. Y uno de ellos, de importancia fundamental, es la edad. En el próximo video voy a comentarles la manera en la que la edad influye, determina el modo en que nosotros observamos la adquisición y comprendemos también el aprendizaje. Así que si quieres saber la manera en la que ocurren la adquisición y el aprendizaje de una nueva lengua en un niño, en una persona de mayor edad, pues observa el siguiente video. Y si este te ha gustado, pues ya sabes entonces cómo premiarlo.